Ok, vamos a hacer una actividad en Python, Visual Studio Code. Vamos a utilizar como entorno acerca de tuplas. ¿Ya? Vamos a trabajar con las tuplas. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, a partir, primero digamos lo que son las tuplas. Las tuplas son muy parecidas a las listas. Son muy parecidas. La diferencia está, por ejemplo, la mutabilidad. Por ejemplo, las listas son mutables, se pueden cambiar. En cambio, las tuplas son inmutables. ¿Se acuerdan que en una de las clases nosotros realizamos una lista donde podíamos estar intercambiando algunos elementos? Por ejemplo, que ordenara... yo escribo el primer elemento y eliminaba o le daba una posición que se posicionara en la posición 4 o en la posición 0. Bueno, esas son en las listas, en cambio en las tuplas no puede pasar esto. ¿Ya? La diferencia más crucial entre una lista y una tupla en Python en este caso es la inmutabilidad. Es una de las características o diferencias más cruciales. ¿Ya? Y hay otras también que se las dejo para que ustedes las puedan estar examinando, viendo. En este caso nos vamos a quedar con esa descripción. Entonces vamos a generar una lista que se llame números. Y vamos a generar una tupla, perdón. Ya me confundí. Números. Fíjense que las listas nosotros las generamos con estos corchetes. En cambio, las tuplas la vamos a generar con los paréntesis que estamos acostumbrados. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, 2,4,6,8. ¿Por qué? Porque se me ocurrió ocupar algunos números pares. Básicamente eso. ¿Ya? Entonces, un ejercicio muy básico, que es lo mismo que estábamos utilizando en las listas. Vamos a hacer un ejercicio donde tengamos que ocupar algo un poco más complejo en tuplas. De momento como estamos iniciando, vamos a partir con algo sencillo. Vamos a imprimir, por ejemplo, el primer elemento. Entonces vamos a decir el primer elemento de la tupla es 2 puntos y el primer elemento, nosotros vamos a ir a buscar a esa tupla. ¿Cómo se llama la tupla? Se llama números. Entonces voy a llamar a números y voy a decir que busque lo que está en la posición 1. Como dije, el primer elemento está en la posición, como les digo, está en la primera posición. Siempre partimos del 0, por ende el 0 es la primera posición. ¿Ok? Aquí me faltó concatenar. Entonces vamos a ejecutar, vamos a hacer un par de actividades. Y fíjense, el primer elemento de la tupla es un 2, o sea, es correcto. Si yo le hubiera puesto la posición 1, él me hubiera mostrado la posición 4. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto parte de 0, 1. O sea que si yo quisiera decir, en realidad esto sería el segundo elemento de la tupla. En este caso estamos consultando por la primera de la tupla. Supongamos que yo quiero decir también que me diga cuál es la longitud de esta tupla. Vamos a imprimir para ver cuál es la longitud de esta. Vamos a decir la longitud de la tupla es, y vamos a concatenar, y para ello nosotros lo que hacíamos era utilizar la función len y llamábamos a la tupla, en este caso, números. Y de esta forma terminamos. Vamos a ver. Entonces, fíjense, me dice el primer elemento era el 2, que ya lo vimos, y luego me dice la longitud de la tupla es 4. Vamos a ver. Tiene un elemento, otro elemento, otro elemento y otro elemento. O sea que tiene 4 elementos, o sea que es correcto. Lo que él me está asegurando es correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Que sea un poco más didáctica. Podríamos, por ejemplo, hacer la suma de todos los elementos que tiene la tupla. Para ello sería bien sencillo. Generamos una variable que se llame suma o resultado, como ustedes quieran. Resultado, o sea, suma en este caso. Vamos a ocupar la función que se llama sum y vamos a llamar a números, que este sería la suma en realidad de cada uno de los elementos de la tupla, y vamos a asignarle a la variable que se llama suma.
Entonces vamos a imprimir, vamos a decir la suma de los elementos de la tupla es, y vamos a llamar a la función suma, no sum, suma. Vamos a ver si es que es correcto. Me marca el 2, me marca los 4 elementos y me dice la suma de los elementos es 20. Vamos a ver si es que esto es verdad. Sí, acá 6 más 4 son 10 y los 2 más 8 son 10 más, por ende son 20. ¿Qué pasa si ustedes dijeran ya, ¿y cuánto sería la resta? Podríamos generarla también, podríamos imprimirla. No vamos a hacer todas las operaciones aritméticas, pero podríamos decir cuál es la resta, cuál podría ser la multiplicación, y básicamente sería copiar y pegar la multiplicación, etcétera, etcétera. ¿Ya? La división, el módulo, como ustedes quieran hacer un cálculo. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa? Que esto es bien interesante, vamos a utilizar, en este caso, vamos a encontrar el valor mínimo y el máximo de la tupla. En este caso, fíjense que el valor máximo es 8 y el valor mínimo es 2. Voy a agregarle otro elemento que sea acá después del 8. Voy a poner el 8, voy a poner un 1. O sea que ya el primer elemento, yo lo puse de orden de menor a mayor, pero fíjense que ahora ya no está de menor a mayor, por ende el menor elemento debería ser el 1 y el mayor elemento debería ser el 8. Entonces, como vamos a buscar esto, que esto nos va a servir mucho para una actividad que tengo pensada, entonces vamos a generar una variable que se llame mínimo, vamos a generar una que se llama mínimo, y vamos a utilizar la función min, y vamos a llamar a la tupla de números, y también vamos a generar un máximo que va a ser igual a la función max de los números, en este caso de las tuplas. Era con X, ahí sí. Y luego que quiero que me imprima, obviamente print, y que me diga el valor mínimo de la tupla es 2 puntos, y llamamos a quién, a mínimo, porque ahí se guardó el elemento que estamos señalizando, y luego el valor máximo de la tupla es, y llamamos a la función máximo. Vamos a ejecutar, acuérdense que todo el resto de los cálculos va a variar ahora, porque ya le agregué un nuevo elemento, pero vamos a arrancar, vamos a ejecutar. Me dice ahora, fíjense que el primer elemento es un 2, es correcto, que la longitud es 5, varió porque le agregué un nuevo elemento, que la suma es 21, claro, porque le agregué un 1. Me dijo que el valor mínimo de la tupla era un 1, que es correcto, el valor mínimo es un 1, y el valor máximo de la tupla es un 8. Entonces, de esta forma, nosotros estamos haciendo una serie de actividades de cómo podríamos encontrar. Esto también nos podría servir para las listas, ¿ya? Pero estamos llegando al punto a considerar que las tuplas, en este caso, son diferentes, como la principal razón que les mencioné antes, que era la mutabilidad que tienen estas. Y vamos a finalizar. Finalizar, en este caso, la actividad de hoy, de esta clase, y vamos a hacer algo bien entretenido. Vamos a poner por nombre lista, y vamos a decir que lista es igual a list de la tupla de números, ¿ok? Y luego, para finalizar, vamos a poner un print donde digamos la tupla, no, vamos a poner la lista es, y vamos a concatenar obviamente, y vamos a llamar a la función lista. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá arriba? No, más que el print que está acá abajo, me interesa lo que está acá arriba. Lo que estoy haciendo básicamente es convertir esta tupla, la estoy pasando a convertir ahora, llevando a convertir a una lista. Por ende, esta lista es esta tupla convertida en lista. Vamos a imprimirla, vamos a ver qué es lo que resulta. Vamos a ejecutar y fíjense que él me la entregó
como una lista, ya no es una tupla. De hecho, podríamos imprimir también la tupla para que notemos la diferencia. La tupla es, vamos a, perdón, puse el tupla y en realidad es números. Ya, entonces vamos a ejecutarla para que notemos la diferencia entre una y otra. Fíjense, la tupla me la escribe como una tupla, mientras que cuando la convierto me la entrega como una lista. Así que de esta forma vamos a concluir esta actividad que es bien interesante para poder tratarla, trabajarla acerca de las tuplas. Vamos a hacer más actividades, vamos a estar desarrollando más actividades. Así que quedamos hasta acá por el momento acerca de las tuplas.